por favor, me encantaría muchas preguntas y todas sus inquietudes, como 20 gráficas, estadísticas y numéricas, porque sí, entonces la idea no es saturarlos de números, pero bueno, yo voy a empezar más o menos con las estadísticas nacionales y ella ya va a profundizar en las interpretaciones de esas estadísticas municipales, nacionales. Bueno, el embarazo adolescente puede ser definido en México como un problema social en los 90. No quiere decir que no hubiera embarazo adolescente, pero empieza a verse como importante desde que cambia el papel de la mujer, justamente, porque el papel de la mujer tiene que ser ubicado y comprendido de un cambio social y cultural que está ocurriendo en determinados países en contextos sociales. Es decir, donde ya se espera que la mujer entre al mercado de trabajo, ya se escolarice, etcétera, etcétera. Entonces ya se ve el embarazo adolescente como un problema, pero no necesariamente es un problema para muchos sectores tradicionales en el país, ¿no? Entonces, bueno, alguien ahí del Instituto de la Mujer me hacía preguntas muy interesantes. Por ejemplo, me decía, ¿por qué las políticas de población no han servido hasta ahora? Al revés. Entonces, bueno, espero que esta exposición explique de alguna manera por qué está subiendo el embarazo adolescente y la fertilidad adolescente. Y tiene mucho que ver con el género. Según algunos autores, lo que ha ocurrido es que diversos cambios sociales, como la creciente inserción de la mujer en el proceso de escolarización y al mercado de trabajo, han llevado a redefinir las normas sociales en el ámbito de la reproducción, de tal manera que ahora se pretende definir como socialmente indeseable a los embarazos adolescentes y nacimientos que ocurren en esa etapa de la vida llamada adolescencia, que ahora se supone debería corresponder con una época dedicada al estudio y la preparación para la adultez. Se cuestiona dichas normas ya que estas no son universales. O sea, en países como América Latina, en regiones como América Latina o México, se cuestionan dichas normas sociales, y esto todos lo sabemos, no son universales, ni se corresponden con la realidad que enfrentan algunos de los diversos grupos y sectores de la población mexicana, que justamente, y todos lo sabemos, no tienen las oportunidades que tienen otros, como los sectores medios y altos. Y yo creo que las políticas de población justamente se dedican a la población y a los sectores medios y altos. Toda la lógica es a los sectores medios y altos y no a los sectores más pauperizados de exclusión social, que es donde ocurre el embarazo adolescente. Por eso ha subido el embarazo adolescente, porque realmente se ve como un problema nada más de educación sexual, nada más de falta de acceso a métodos anticonceptivos, que sí existe, evidentemente sí existe, pero es mucho más profundo esta problemática que simplemente no tener acceso a métodos anticonceptivos. Yo empecé esta investigación hace 15 años de embarazo adolescente. Yo pensé, lo planteé para 3 años y dije, ya acabé. Y no es cierto, no acabé, sigo todavía con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces es muy importante entender que las políticas de población solo se dirigen a la problemática, como siempre, que plantean las norteamericanas. Es decir, hay un embarazo por un accidente, porque las adolescentes son terriblemente promiscuas, digamos de alguna manera, ¿no? Y no se cuidan, etcétera, etcétera. Sí es cierto, sí existe eso, pero eso no es lo general en nuestro país. En nuestro país tiene mucho más que ver con las condiciones de miseria, de exclusión social, que sí, y en una de las consecuencias de la falta de acceso a métodos anticonceptivos, pero también falta de oportunidades y sobre todo las relaciones de género son fundamentales para este proceso. O sea, sin las relaciones de género donde las mujeres son controladas por la ideología dominante, busca controlar su cuerpo, su reproducción, y donde es muy importante también entender que hay distintas inequidades, no solamente la inequidad de género, que eso es fundamental para entender todos estos procesos, pero también esta inequidad de género se exponencia de una manera muy importante en los sectores más pobres, evidentemente, y esta inequidad de género también se exponencia de una manera muy importante en los adolescentes, porque se extrapola, digamos, de alguna manera esta idea de que hay que controlar el cuerpo de las mujeres, pero hay que controlar el cuerpo de la mujer mucho más desde la perspectiva también
de las mujeres más pobres y sobre todo también de las, o sea, de las mujeres jóvenes, ¿no? O sea, no solo hay una inequidad de género, también hay una inequidad sociodemográfica y también hay una inequidad intergeneracional, es decir, las adolescentes y los adolescentes hombres también, digamos que exponencian esta problemática en el sentido de que son jóvenes y entonces no han entrado a la vida adulta, entonces hay una visión adultocrática, digamos, de alguna manera, que implica no solamente controlar el cuerpo de la mujer, sino controlar el cuerpo de los más jóvenes, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, realmente las políticas de población no han logrado mucho. Y yo he insistido, y Itzel ha insistido muchísimo, en que se tiene que ver esta problemática desde la inequidad de género, la inequidad de desigualdad socioeconómica y la inequidad intergeneracional. Pero bueno, las políticas no siempre entienden, y los demógrafos no siempre entienden, que esto, o sea, no se pueden ver generalidades, se tiene que ver en distintos contextos muy particulares, ¿no? Y bueno, yo lo que he encontrado, y junto con el doctor Stern también, que la percepción del embarazo adolescente tiene muchísimo que ver en las condiciones de vida. Son condicionadas estas percepciones por la condición de vida, ¿no? Y las características de la vida en general, ¿no? Entonces, si no se entiende esto, y no se entiende que es un problema multidimensional, no va a servir de nada intersectorial también. Es muy, muy importante entender eso. Porque si los sistemas de educación, los sistemas de políticas para población, los sistemas de políticas socioeconómicas no se conjuntan, el sistema de la mujer no se conjunta, entonces no va a servir de nada ninguna política, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, entonces se cuestiona dichas normas sociales ya que estas no son universales ni se corresponden con la realidad que enfrentan algunos de los diversos grupos y sectores de la población mexicana que no tienen las oportunidades que tienen otros como los sectores medios y altos de una escolarización prolongada congruente con la postergación de la unión y de la procreación. Así el embarazo adolescente se enmarca generalizando en dos perspectivas. Una, que digamos la más sociológica y antropológica, porque el embarazo adolescente ha visto desde la antropología, la sociología, la psicología, que ha sido fundamental para entender esta problemática. Pero digamos así, ya generalizando, como por el tiempo tengo que generalizar, digamos que hay dos perspectivas. Una que plantea que el embarazo adolescente es un producto únicamente de las normas sociales y culturales que condicionan la sexualidad de las adolescentes, que es la postura nuestra, ¿no? Y que no necesariamente es visto como un problema en muchos contextos socioeconómicos de México. Y la otra postura plantea, como la de los demógrafos, ¿no?, que se trata de un problema social por su alta incidencia y porque trunca las posibilidades de desarrollo de los jóvenes. Si ustedes oyen a cualquier demógrafo común y corriente, van a decir sí, porque trunca las posibilidades de desarrollo personal. Y yo también tenía esa posición al principio, pero después de las entrevistas a profundidad, después de ver los datos realmente a profundidad, pues me he dado cuenta que tiene muchísimo más que ver con exclusión social, marginación social, mucho más que simplemente porque los adolescentes se portan mal, son promiscuos y no entienden nada, ¿no? Sí hay que adaptarlos y sí hay que entender que tiene que ver muchísimo con sus condiciones de vida y sus oportunidades de vida. Entonces, y justamente yo he insistido muchísimo que lo que hemos encontrado es que el embarazo adolescente tiene distintos significados y percepciones según las distintas condiciones de vida. Y es lo que voy a mostrar hoy, que según el estrato socioeconómico hay distintas percepciones del embarazo adolescente. Y eso es lo que no entienden muchas veces las políticas de población, ¿no? Y que el embarazo adolescente, eso sí lo entiende, tiene mucho más que ver con la pobreza, la marginación, pero no entienden que de todas formas justamente esas significaciones y esas percepciones están relacionadas con el estrato socioeconómico, y ese estrato socioeconómico está muy relacionado con las perspectivas de género, que se agudizan, digamos, las perspectivas más tradicionales de género en los estratos más bajos en México, ¿no? Entonces, si no se entiende globalmente qué tiene que ver con la inequidad, ya sé que desigualdad ya está de moda, pero inequidad de género, inequidad socioeconómica, inequidad intergeneracional, si no se ve desde esa perspectiva, no van a poder lograr nada, ¿no? Bueno, esto ya las que son
expertos en género lo saben de memoria, que las características de los sistemas de género en el Mediterráneo son similares a los de Latinoamérica: la doble moral sexual, el control de la sexualidad femenina, de la virginidad y maternidad, en contraste con el énfasis, como sabemos, de los hombres, de la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los asuntos domésticos de los hombres. Según ella, los hombres actúan en virtud de su relación con el mundo exterior a la familia, mientras las mujeres reciben su poder del mundo interior de la casa y de sus cuerpos. Las prácticas jerárquicas siguen vigentes en la familia y la religión. Ella plantea eso, dice, bueno, al interior de la familia, en muchas sociedades, sobre todo tradicionales, sigue vigente en la familia y en la religión estas jerarquías, ¿no?, masculinas, mientras que la racionalidad moderna, ya lo sabemos, un ciudadano libre e igual, siguen ciertos aspectos de la vida económica y social, ¿no? Entonces ella lo que dice es que hay que tomar en cuenta justamente este desfase, por un lado en la familia, y a mí me pasa. Les voy a contar una anécdota que me pasó, que me dijeron si podía dar una plática de género, y les dije, déjenme preguntarle a mi esposo, ¿no? O sea, un investigador, etcétera, que tiene que preguntarle a su esposo si puedo irme, ¿no?, unos días para dar de género. Entonces, realmente sí es cierto que sigue vigente. O sea, en el CRIM, pues todo el mundo estaría como, no puede ser que le pregunte a su esposo, pero bueno, en la familia, y bueno, y la religión, los discursos que dicen, porque la gran mayoría se dice católico, pues sí sigue vigente estas ideologías tradicionales de género, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los actores combinan, digamos, este desfase? Bueno, es lo que va a determinar la subjetividad de los actores, ¿no? Y eso es fundamental en los estudios cualitativos, que ya se espera. Pero está bueno, está bueno. Entonces, y bueno, en un estudio a profundidad, Chesty y bueno, muchos otros han encontrado que históricamente la sexualidad se relaciona con el pecado, ¿no? Y sobre todo la de las mujeres, ¿no? Y la maternidad sigue siendo altamente valorada en las sociedades tradicionales, y esto condiciona las revoluciones corporales y reproductivas, así como cómo viven las mujeres el cuerpo. En estas sociedades los varones se enfrentan, bueno, lo que encontramos Chesty y muchos otros autores, ¿no? Por un lado, a personas para tener múltiples parejas, a tener éxito con las mujeres para afirmar su virilidad, a no ser pasivos en las relaciones sexuales, y por otro lado, a sus creencias en la monogamia desde una perspectiva católica, ¿no?, como la única práctica normal conforme a esas nociones católicas, en un contexto de amor romántico, pero ese amor romántico solo es válido para las mujeres, ¿no? Ese amor romántico no es tan válido para los hombres. Digo, bueno, más bien no necesitan tener amor romántico para tener sexualidad activa, ¿no? Al revés, nosotros en las encuestas siempre tenemos que los hombres tienen mayor actividad sexual que las mujeres, siempre, en cualquier estado que veamos, pero también vemos que las mujeres tienen mucho menor actividad sexual, y lo que nos preguntamos muchas veces en los datos es, bueno, ¿están diciendo la verdad tanto las mujeres como los hombres? ¿Por qué no les pasa? ¿Quién tiene relaciones sexuales con la misma? No. Porque, bueno, puede ser, pero de todas formas es un porcentaje muy diferente de los hombres de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, lo que hemos concluido es que los hombres exageran su virilidad y su actividad sexual, y las mujeres pues mienten, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer solo justifica, ya no tanto por el casamiento, porque ya hemos modernizado esta concepción, pero sí solo por el amor romántico, ¿no? O sea, la mujer no tiene relaciones sexuales nada más por puro gusto o por puro placer, sino más bien porque tienen, porque lo aman, y es una prueba de amor. Y los hombres, pues como cualquiera, ¿no? Y no siempre es cierto, pero sí entran contradicciones, sí tienen dilemas, ¿no? Digamos, porque por un lado son católicos, por un lado sí creen en la monogamia, pero por otro lado también tienen que, desde la perspectiva de género, demostrar su virilidad, ¿no? Entonces, bueno, los hombres mismos, y es lo que yo siempre insisto, no son el enemigo del hombre, para nada son el enemigo. Ellos también tienen muchísimas cosas que perder, ¿no? O sea, entra en esta estructura de género. Les conviene muchísimo también una equidad de género. Bueno, ya ni se diga por una crisis económica y porque necesitan, porque ellos tienen que ser los proveedores económicos, ¿no?
Eso ya en una crisis económica es terrible, ¿no? Porque no siempre tienen la capacidad de dar el dinero de la familia o de ser los principales proveedores. Pero por otro lado, también, por ejemplo, los adolescentes sí se ven muy presionados de tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, y si no, pues son homosexuales, pues son, no, o sea, realmente son tildados de muchas cosas que no necesariamente les gusta ser tildados, ¿no? Entonces sí hay una visión desde un punto de vista adultocrática, por un lado, y también hay una visión, o sea, es decir, todas las políticas de población siempre son los adultos que hacemos. Yo siempre les pregunto, ¿pero por qué somos puros adultos los que hacemos las políticas de población? ¿Por qué no pueden ser los adolescentes, los jóvenes, que tienen mucho más que nosotros, ¿no? La sexualidad adolescente y son todas sus problemáticas, ¿no? Y por otro lado, bueno, Foucault y todos ellos ustedes, bueno, los que ya han estudiado género saben muy bien que Foucault critica muchísimo las relaciones de poder, no solamente entre hombres y mujeres, es la dominante, pero también estas visiones adultocráticas, es decir, que los adolescentes no pueden hablar, pero también critican mucho que la relación heteronormativa, es decir, heterosexual, es la única válida. Los demás son perversiones, ¿no? Si eres homosexual o si eres... Aunque cada vez ha ido ganando terreno, digamos, la homosexualidad, pero de todas formas sigue siendo, digamos, la única válida, ¿no? La sexualidad heteronormativa, ¿no? Entonces, entonces, como la firme Esperanza Tuñón, la posibilidad de develar y entender, en el caso de la experiencia sexual adolescente, cómo operan los estereotipos genéricos, cómo se ejerce el poder sobre las mujeres y su subordinación cotidiana, y qué prácticas y comportamiento de los y las jóvenes lleva a reforzar las formas tradicionales o vulnerables, constituye las líneas prioritarias en la que perspectiva de género puede contribuir a aportar conocimientos nuevos acerca de la dinámica y lógica de las prácticas sexuales de adolescentes. Es decir, solamente si lo vemos también desde la perspectiva de género podemos entender por qué las mujeres conocen los métodos anticonceptivos, pero no siempre saben cómo usarlo. Eso ya lo probé. Yo hice 15 encuestas en Estados Unidos y en las 15 encuestas encuentro que sí han oído hablar de los anticonceptivos, como salen en las encuestas nacionales, pero no siempre saben cómo usarlo. Sobre todo las pastillas hormonales, no tienen la más menor idea. O sea, 15% sabe cómo se usan las pastillas hormonales. Eso también tiene que ver con esta visión adultocrática de que los adolescentes no tienen que tener actividad sexual, y las tienen. Entonces, me ha pasado que yo y Polo y todos nosotros que hemos hecho esas encuestas, presentamos los resultados y nos dicen, mándelos a París, mándelos a... hágalos estudiar sobre otros temas, sobre Heidegger, sobre filosofía, pero no les hablen de actividad sexual, ¿no? Pero ellos la tienen esa actividad sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos no mencionar estas temáticas, ¿no? Y eso es como pensar que, bueno, si se niega la sexualidad no va a existir. Y sí existe. Entonces, yo he encontrado en todas las relaciones estadísticas, no solamente en los estudios cualitativos, pero en todas, y queda clarísimo que, por un lado, las que tienen índice de género más empoderado, digamos, de alguna manera, y las que tienen mayor conocimiento de educación sexual, son las que mejor se protegen, ¿no? O sea, eso no hay la menor duda, o sea, no es por cuestión, y a los políticos les encantan los datos. Y bueno, y los datos demuestran claramente que entre mayor empoderamiento y que entre mayor conocimiento, mejor protección sexual, ¿no? Y que no hay relación con la iniciación sexual. También acabo de hacer un artículo que prueba claramente que no tiene nada que ver ser empoderada desde la perspectiva de género con tener mayor o menor iniciación sexual. No hay relación estadística, ¿no? Eso es muy importante darlo a conocer, ¿no? Porque muchos piensan, ay, sí, es que con esta libertad sexual y que todos hablan de la sexualidad y eso tiene que ver muchísimo con que los que los adolescentes van a tener una actividad sexual mayor. No es cierto. Nada, absolutamente nada justifica esta idea, ¿no? Ningún modelo estadístico y ningún modelo cualitativo, ¿no? Entonces, lo que dice Esperanza Tuñón es justamente eso, que igual que en el género, la ideología dominante es la que justifica la actividad sexual de los hombres,
igual que la ideología de género, solo se justifica las actividades heterosexuales y se da mucho más valor a estas actividades. Igual sucede con los adolescentes, ¿no? El tener sexo femenino en el caso de las mujeres o tener poca edad en el caso de los adolescentes, eso implica justamente también delimitar sus opciones de desarrollo y se restringe su participación en el contexto social, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, evidentemente todo esto está producido dentro de discursos sexuales altamente generalizados, ¿no? Y en continua transformación. Eso también hay que tomar en cuenta. Y bueno, ustedes, estoy segurísima que todos tienen un sobrino, una sobrina, yo lo tengo, ¿no? Que les hablan de manera mucho más abierta de la sexualidad, ¿no? Entonces, evidentemente todas estas políticas de las que estoy hablando están en transformación, pero sobre todo están en transformación en las clases medias y altas, no tanto en los sectores tradicionales. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y distintos discursos quieren obstaculizar el ejercicio de prácticas preventivas en sexualidad, señalando que las desigualdades de género en interacción con otras desigualdades sociales se vinculan con los patrones diferenciados de normatividad sobre el comportamiento y las actitudes ante la sexualidad, las relaciones sexuales y la prevención de los embarazos. Me tengo que apurar porque si no me va a dejar. Y eso que tengo 3 horas. La adolescencia que hoy... bueno, quisiera hacer algunos señalamientos de la adolescencia que supongo que la gran mayoría ya sabe, ¿no? Que la adolescencia que hoy conocemos como un hecho social es un fenómeno reciente, aunque en el pasado lejano los jóvenes estudiantes representaban un grupo relativamente identificable por sus conductas juveniles. El desarrollo de la institución escolar y de la economía de mercado, que obliga a movilizarse y a probar las habilidades, favorece la extensión de un espacio consagrado a la educación y a la formación del niño y después de la adolescencia. Es lo que llaman moratoria social. De hecho, algunos dicen que los milenios pertenecen al grupo de Peter Pan, que no quieren crecer, ¿no? O sea, porque en Europa, por ejemplo, muchos adolescentes y muchos jóvenes, no solamente adolescentes, pues quieren permanecer en casa. Yo creo que tenemos muchos aquí esa experiencia de los hijos que se permanecen en casa, porque primero, pues no van a encontrar trabajo tan fácilmente, ¿no? Segundo, es una sociedad de riesgo muy complicada. Entonces, bueno, pues están mucho más seguros y más digamos, contenido de alguna manera en nuestras casas, ¿no? Entonces, por eso le llaman a algunos sociólogos la sociedad Peter Pan, ¿no? Porque, y en Europa ni se diga, y en Japón ni se diga, como el 60% de los adolescentes se quedan en su casa, ven internet, ya no están estudiando, ya no están trabajando, y simplemente viven a costa de sus padres. Y en Europa, de veras, hay muchas demandas para sus hijos, para decir, ¿sabes qué? Salte, ¿no? Porque no se salen de su casa ya. Pero es que ¿a qué se van a salir? O sea, cada vez hay menos oportunidades para los jóvenes. Y no crean, los que tienen hijos como yo, de jóvenes, no crean que tiene que ver con que su hijo es un lúcero. Tiene muchísimo más que ver con las condiciones de neoliberalismo, etcétera. No voy a meterme en ese problema, pero bueno, digamos que sí, y algo más con el bono demográfico, que cada vez hay más jóvenes, cada vez hay más competencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces evidentemente en el siglo XIX, bueno, se discute quién fue el que dijo el término gay, dicen que algunos, el concepto de adolescencia, pero lo que no se discute y no hay duda que cada vez se necesitan en los mercados una capacitación cada vez más importante. Entonces eso implica una mayor escolarización, ¿no? De los adolescentes y también de los jóvenes, ¿no? Entonces, y moratoria social lo llaman algunos porque finalmente, bueno, es un tiempo donde nada más se dedican al estudio. Pero es importante decir que, bueno, para muchas sociedades rurales en México y en América Latina también, el concepto de adolescencia no existe, porque todos sabemos que acaban casándose rápidamente, tienen hijos y entran a la vida adulta de una manera muy rápida, ¿no? Entonces hay que problematizar sin ninguna duda el concepto de adolescencia, ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, la adolescencia se ubicaría entre 10 y 19 años y la juventud ha ido cambiando. Antes era de 15 a 24 años, yo ya revisé la última vez y era 15 a 29 años. Yo me siento joven. O sea que es relativo. Es
calculo que sea joven, ¿no? Pero bueno, digamos que sería a la hora más o menos. Y la adolescencia se ve más bien como cambios hormonales, cambios fisiológicos en general, y la juventud se ve como, es un concepto mucho más sociológico, ¿no? Pero no hay un consenso, o sea, traté de revisar en todos lados, no hay un consenso realmente para definir qué es la juventud, ¿no? O sea, es muy, muy variado, ¿no? Algunos hablan de adolescencia y juventud como si fuera lo mismo, no es lo mismo, pero digamos que sí lo es. Así, no es lo mismo, pero es igual, como diría. Pero bueno, algunos autores identifican la adolescencia más relacionada a los cambios físicos y hormonales, mientras que consideran que la juventud es una categoría sociológica relacionada a la etapa en que se forman los individuos para poder incorporarse a la vida adulta y criticar. Y se critica mucho el término, yo uso mucho adolescencia, pero se critica mucho el término de adolescencia porque dicen que es como adolecer, ¿no? O sea, que les falta algo y nosotros nos tenemos que encargar de ellos, ¿no? Pero bueno, yo como demógrafa y muchos como demógrafos tenemos que tener una categorización pragmática y yo uso adolescentes como de 10 a 19 años también, ¿no? Pero se ve como que está cargado de atribuciones negativas, de dolencias, de carencias, y por tanto indican que es preferible considerarlo como parte de los jóvenes, ¿no? Entonces, rápidamente me tardó mucho, algunos términos y algunos señalamientos sobre la juventud. El término de juventud, como les dije, no puede generalizarse, varía de cultura y cultura. Además, ciertos sectores sociales, y eso es básico para por lo menos todo el enfoque que yo he tenido, logran ofrecer a sus jóvenes la posibilidad de postergar las exigencias sociales, sobre todo en lo que proviene de la propia familia y del trabajo, tiempo legítimo para que se dediquen al estudio, a la capacitación, postergando el matrimonio, lo que les permite gozar de un cierto periodo durante el cual la sociedad les brinda cierta tolerancia. Estudien, están estudiando, no tienen que participar ni en las actividades de la casa, mi hijito, no, es que está haciendo la maestría, déjalo en paz, ¿no? O sea, realmente, y ellos están encantados, obviamente, ¿no? Y la juventud termina en el interior de las clases que pueden ofrecer este beneficio a sus miembros recién llegados a la madurez física, cuando estos asuman responsabilidades justamente de la vida adulta, ¿no? Sobre todo que la vida adulta desde la perspectiva de la adultocracia, formar el propio hogar, tener hijos, vivir del propio trabajo, ¿no? Eso lo dice Margot Willis, y bueno, creo que lo decimos todos los que hemos tenido hijos, ¿no? Y bueno, y entonces todos sabemos, y esas son las políticas de población que han estado centradas en los sectores medios y altos, tienen en general mayores oportunidades de estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta, se casan y tener hijos más tardíamente, y si no se entiende desde esta perspectiva sociológica, no se entiende nada. Y gozan de un periodo de menor exigencia, de un contexto social protector que hace posible la emisión durante periodos más amplios de los signos sociales de los que generalmente se llama juventud. Y los integrantes de los sectores populares, eso sin nada que ver, que son la gran mayoría en México, los que no conocemos, ¿no? Ni conocen las políticas de población, tendrían acotadas justamente sus posibilidades de acceder a este espacio social, por lo que se define la condición de juventud. No suele estar a su alcance lograr ser joven en la forma descrita. Deben ingresar tempranamente al mundo del trabajo, a trabajos muy duros y menos atractivos. Suelen contraer a menor edad obligaciones familiares, casamiento, unión temprana. Carecen de tiempo y de dinero para vivir en un periodo más o menos prolongado con relativa despreocupación y ligereza. Y esto es mucho más acentuado y lo vamos a ver en los datos en las mujeres, ¿no? En las mujeres se espera rápidamente que sean madres y sus oportunidades de vida son muy escasas en los sectores más pobres, ¿no? Y es donde ocurre el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, además no hay que olvidar que en las sociedades tradicionales la perspectiva de la transición hacia la adultez para los jóvenes es la independencia económica a través del trabajo productivo. En general los varones, esto es para los varones, pero para las mujeres es la formación de la familia. Se espera que ellas formen una familia, lo que las coloca en un estado permanente de dependencia, donde las mujeres continuarán siempre menores de edad, ¿no? La mujer es menor de edad y hay que protegerla y tiene que ser guiada, es decir, controlada, ¿no? Y cuando oyen guiada es controlada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en México y en el mundo en general, de América Latina y en África, por ejemplo? ¿Por qué preocupa la reproducción temprana? Bueno, en la inercia demográfica de las últimas décadas, primero,
tenemos muchos jóvenes por el bono. No me voy a poner a explicar, si tiene alguien alguna duda se los explicamos. En el bono demográfico, bueno, tenemos un aumento muy significativo de la población joven y de la población, y sobre todo de la población, por la inercia demográfica, por la población de los países en desarrollo, ¿no? Y bueno, se dice que la maternidad también puede conducir a menores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las madres adolescentes y de sus hijos y la deserción escolar. Yo voy a probar hoy que sí es cierto que puede haber unas consecuencias muy importantes del embarazo adolescente, pero sobre todo, son más bien las consecuencias de la exclusión, marginación social de muchas de las mujeres y por las relaciones de género que esperan que sean madres, esposas, mucho antes que sean mujeres empoderadas, escolarizadas y con un trabajo digno, ¿no? Y existen evidencias de que el embarazo, eso sí es cierto, el embarazo en edades tempranas puede representar un riesgo psicosocial para la madre y el recién nacido, así como una mayor mortalidad materno-infantil, en especial en las mujeres menores de 15 años. Y esto yo lo he insistido muchísimo. Cuando hablamos de adolescentes, muchos demógrafos, yo misma a veces, usamos de 10 a 19 años. Pero hay una gran diferencia, y ustedes estarán de acuerdo, ya nada más por sentido común, que no es lo mismo embarazarse a los 10 años, a los 14 años, que a los 19 años. A los 19 años en muchas sociedades tradicionales en México es lo normal, ¿no? Pero a los 14 años pues es una gran diferencia, ¿no? Entonces, no tenemos siempre el número de casos para poder diferenciar por la estructura por edad, ¿no? Sobre todo de adolescentes, porque tenemos pocos casos, pero sí es muy, muy importante tomar en cuenta que no es lo mismo embarazarse a los 14 años que a los 19, es un mundo de diferencia, ¿no? Y bueno, dicen que una parte de los adolescentes son inesperados y una cierta proporción termina en abortos, muchos de ellos se llevan a cabo en condiciones de inseguridad. No es, o sea, sí, no, por eso les digo, o sea, por un lado, cerca del 60% lo quería en el embarazo, ¿no? En el momento que ocurrió. Pero, y bueno, ya va a problematizar qué significa que hayan embarazos si no tienes otras opciones de vida, ¿no? Y yo ya lo voy a profundizar si le dejo tiempo. Pero es cierto que muchos terminan en abortos, sí es cierto también, sobre todo de la clase media y alta y de los que seguían estudiando, ¿no? Y en condiciones de inseguridad, sobre todo cuando es ilegal, ¿no? Evidentemente, bueno, no sé si ustedes han tenido alguna aproximación a eso, pero bueno, yo sí, y he visto cómo los doctores les dicen, no, no, he visto hasta que ni les ponen anestesia, ¿no? Y ¿cómo los van a denunciar? No los pueden denunciar, porque es ilegal, y pagan por adelantado, ¿no? Entonces, sí es, o sea, porque las mujeres, eso hay que entenderlo, yo no es que esté a favor del aborto o en contra del aborto. O sea, yo sí creo en la decisión individual de todos los seres humanos, pero digamos, aunque estuviera en contra del aborto, de todas formas van a abortar. Entonces, pues mejor que lo hagan en condiciones de seguridad, ¿no? Bueno, y no hay la menor duda, no tengo aquí, me sé los datos de memoria si quieren, pero ha habido un aumento de las infecciones de transmisión sexual y se ha demostrado que empiezan en la adolescencia. Entonces, sí hay muchísimo aumento de infecciones de transmisión sexual y de un embarazo no planeado. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de la reproducción temprana en el mundo? El matrimonio infantil, sobre todo, no tanto en México, pero en El Salvador y en todos los países de Centroamérica, la violencia de coacción sexual, la desigualdad de género, la pobreza, la falta de acceso a educación formal, la falta de acceso a la salud, tabús en contra de la actividad sexual de los adolescentes. Ya entendemos que tiene que ver con esta inequidad intergeneracional, de género y de grupos sociales, y obstáculos que restringen la educación sexual adecuada y limitan el acceso a los métodos anticonceptivos y obstáculos a los derechos humanos, ¿no? Y sí son obstáculos a los derechos humanos, no solo porque según los términos de la salud sexual y reproductiva, todos, incluidos los adolescentes, tienen la capacidad de reproducirse y decidir cuántos hijos tener de una manera placentera y saludable, no solamente por eso, sino porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de un embarazo de 14 años, ¿no? Restringe el derecho a la educación, restringe el derecho a la salud, el derecho a los métodos anticonceptivos y a una vida plena. Entonces sí estamos
hablando de obstáculos a derechos humanos. Entonces, bueno, todos los, yo que llevo tantos años en el tema, todos utilizan como referencia teórica, digamos de alguna manera, en el embarazo adolescente, el modelo ecológico. Yo lo he modificado, por ejemplo, yo pongo que todo tiene que ver con transversalmente con la equidad de género, ¿no? O sea, todas las dimensiones tienen que ver con la equidad de género, pero hay que tomar en cuenta todas estas dimensiones, que serían la individual, la familia, la escuela, la comunidad y la nacional. No me voy a poner a leer cada una porque si no, no termino, pero aquí si alguien lo quiere, es el modelo que se utiliza, ¿no? Es muy importante ver la iniciación sexual, la crianza de las niñas, los valores de desigualdad de género, tanto de la familia, de la comunidad, de la escuela, etcétera, y desconocimiento de las capacidades. Algo muy importante en este modelo, que hay que tomar en cuenta, que si alguien no quiere, pues se lo doy. Si alguien ya quiere tomar. Pero primero que hay que tomar multidimensionalmente todos los factores, si no, no sirve de nada. Y segundo, también es muy, muy importante entender que no solamente, que si no tienen alternativas de vida las mujeres, pues su única alternativa es ser madres. Eso es fundamental, ¿no? Y que estas mujeres reproduzcan estos valores internalizados de género, ¿no? Eso es fundamental también, ¿no? Y eso implica también para la familia, ¿no? La familia muchas veces, bueno, todos sabemos que familias tradicionales sobre todo piensan que el hombre es el que les dio la vida, el beneficio de la vida, y le deben todo al padre, ¿no? Porque simplemente no hizo nada más que darle la vida, pero ya con eso le deben todo, ¿no? Y bueno, todos los que hemos estudiado fecundidad, no me voy a meter a todas las teorías de fecundidad, pero bueno, lo que sí hay que entender que es muy importante es que poco a poco se ha ido transformando la dirección, ¿no?, de la riqueza, como le llama Carlos, por ejemplo, es la riqueza intergeneracional. ¿Qué quiere decir el cambio en la dirección de la riqueza intergeneracional? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que la sociedad